continuous improvement. And I love talking about Lean Six Sigma. And you know, I've spent 30 years doing Lean Six Sigma. So hopefully many of you have a similar experience. Yeah. Entonces, mil gracias por la invitación. Me gusta mucho el Lean Six Sigma. Con mis 30 años es una pasión mía y puedo hablar todo el tiempo sobre el tema. Yeah. So passion, what's my passion? You know, I have many passions, music, friends, family, but with respect to, you know, what we're talking about, I think I have a passion for change, you know, change and improvement. Entonces, tiene bastantes pasiones, música, blues, creo, amigos, pero para mí lo más importante para mí es cambio y el progreso. I think it's a healthy dissatisfaction with how things work. You know, you always want to ask the question, can it be better? And I think that's a good passion or mindset. Sí, es una mentalidad que uno mira las cosas más que todo con una, entre comillas, disatisfacción, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, algo está funcionando bien, pero ¿qué podemos hacer para que funcione aún mejor? Entonces, para él eso significa, pues, el cambio y la búsqueda de como un mejoramiento en el proceso de que uno está trabajando. Now, I was just going to say now, the problem though is it drives my wife crazy. You know, we might be having dinner together, we'll cook a nice dinner. And then I'll say, well, you know, maybe next time, you know, we could add some spice, or next time we can do something better. And she said, I'm never satisfied. So she's, you know, so sometimes this doesn't work for everyone. So. Esto entonces sería para la gente casada, que eso es bueno en el trabajo, pero a veces no tanto en la casa, porque cuando la esposa está cocinando, el doctor le gusta sugerir pues una especie diferente, un sazón diferente para mejorar el sabor. Entonces, a veces puede ser un poco problemático, por lo menos en cuanto a la pareja. Sounds good. Okay. So la segunda pregunta, what was it like for you to transition from a consultant then to a large organization like PepsiCo? So la pregunta es, ¿cómo fue para él la transición de trabajar como consultor a trabajar con una multinacional pues tan grande como PepsiCo? Yeah, you know, I worked for a large corporation for 15 years. That was the 3M company, and I was an engineer and progressed through the organization before I started consulting. And then when I got into consulting, you know, certainly the mindset changes. Entonces arrancó con una multinacional grande que fue 3M, ¿no? Y pues iba subiendo como ingeniero allá en la compañía. Entonces, cambiarse a consultor, uno tiene pues otra mentalidad ya trabajando fuera de una compañía grande. Okay. In consulting, you know, you have to bring value in areas where, you know, you're not an expert, you know, you're not part of that operation. And I feel like I always had to think on my feet more often, always try to bring value.
Yo creo que ese es un tema muy importante. Como consultor trabajando fuera de la compañía grande, pues uno tiene que trabajar y agregar valor a un sector o un proceso en lo cual uno no es experto, ¿no? Entonces, pues uno tenía que pensar, pues, de las cosas de una manera bien, tenía que ser muy ágil en el trabajo, dado que uno no es experto en el tema, pero en los procesos, por ejemplo, de Lean Six Sigma, sí. The other thing in consulting is you're always selling. Now, selling, more services or selling, more training, more support, and then when I went back to working for an organization, you're not having to sell, but now you've got accountability for results because you're part of the organization. So both have advantages, but I've really enjoyed getting back to owning and having accountability for a process. Oh, excellent. Okay. So, eso para mí es muy interesante, ¿no? Porque como consultor, uno al fin y al cabo, pues, tiene que agregar valor, pero a la vez uno es vendedor, ¿no? Porque uno tiene que vender más servicios, más consejos, más training al multinacional. Entonces, gran parte del trabajo de uno no es tanto ser experto en un proceso, es ser como casi miti hasta más que todo vendedor, ¿no? Porque uno está vendiendo, viendo más problemas o mejoramiento, uno tiene que pensar más que todo como vendedor. Cada tiene ventajas, desventajas, pero ya trabajando ya con PepsiCo, pues ya ha cambiado la cosa y a Shane le gusta mucho ser como el dueño del proceso y la persona es responsable por los resultados de su sector dentro de la compañía y ya no es como vendedor de servicios tal cual como consultor. Yeah, that's interesting that you say that. It's it's easier in my job now with Pepsi. I still feel like an internal consultant. We try to lean in and support areas. So maybe the transition is similar because my role, we don't own a facility, we don't own a process. We still try to support. So, but you still try to bring value. Yeah. Yeah, es de todas maneras en el trabajo que ya tiene dentro de PepsiCo, sigue como consultor a varios sectores y partes de la compañía. Entonces, sí, en inglés sí se lean in, ¿no? Que uno está como ya enfocándose en diferentes sectores de la compañía y a la vez, pues la idea es, uno es un consultor, pero interno, ¿no? Entonces, sigue con los consejos y ser experto en Lean Six Sigma, pero ya no es tanto vender como consultor de una compañía externa. Excellent. Listo. La siguiente pregunta es, sorry, so you've worked, I get mixed up with that. So you've worked in different companies in different parts of the world, the US, Latin America, elsewhere. How do you see Lean Six Sigma implementation in different cultures, and in which of those do you see it's easier than in others? Entonces, la pregunta es, en cuanto a Lean Six Sigma y la implementación de Lean Six Sigma
en diferentes culturas y países, que cuáles son sus experiencias, digamos, en Estados Unidos, comparado con Latinoamérica, etc. Go ahead. Within PepsiCo, we have a global deployment where we have tried to drive Lean Six Sigma and LATAM in the Middle East, Europe, certainly the US, Canada. So we started at the same time with our deployments. Entonces, he trabajado en LATAM, en Medio Oriente, Europa, Estados Unidos y Canadá, y ellos han intentado arrancar en cada región. I think, culturally, what's different. I think there's a social culture that, that people enjoy and draw differences, but the methodology, I think, is consistent. And so, my experience is that, people like in LATAM, the enthusiasm, it's easy to me. We've had easier driving success in LATAM with the enthusiasm. People rally behind it and have. Then I see, like in Canada, sometimes our efforts are probably more stringent, and you have to sell more. My experience. Perfecto. Perdimos a Jonathan un segundo, pero entonces lo que dice Shane es que la metodología es la misma en cualquier parte del mundo, lo que cambia es la cultura. Entonces, por ejemplo, nos dice que en Latinoamérica las personas son más emotivas, tienen más entusiasmo, entonces llega a ser más fácil implementar los cambios, digamos que llevar esos proyectos. Mientras que, por ejemplo, en Canadá las personas no tienen tantos entusiasmos, sino que son muy disciplinadas y siguen, digamos, se enfocan ya en la parte de la metodología, no tanto en trabajemos juntos como equipo, sino ya en aplicar lo que han aprendido por parte de Shane. Go ahead, Jonathan. Yeah, sorry about that, guys. I don't know what happened with our modem. Entonces, Roman tenía una pregunta. Shane, they're asking, you've been at Pepsi for a while now. How do you stay relevant after, I think it's 10 years you've been in Pepsi? Entonces, la pregunta es como en el chat, ¿no? ¿Cómo mantenerse vigente ya que Shane lleva 10 años haciendo Lean Six Sigma en PepsiCo? Yeah, great question. First of all, I think continuous improvement, it never gets old. You always have to find ways to do things better, to stay in business. What we've had to do, though, is continue to adapt to the business needs, adapt to technology. Even the way we teach Lean Six Sigma, we've had to change that. We've had to learn how to do things virtually. We've learned how to, when we do projects in plants, we use, virtual video to see the plants and do projects. So we've had to adapt to the technology, but the message is the same, I think. Yeah, es muy buena pregunta, y más que todo dado la pandemia. Entonces, Shane dice que mejoramiento continua, pues nunca llega a ser como una idea vieja. Uno siempre está buscando mejorar la cosa, pero al fin y al cabo, el método de entregar la información, el mensaje siempre es igual, ¿no? Pero de todas maneras ha cambiado y la palabra que mencionó mucho es adaptar a necesidades nuevas, a tecnología nueva y por ejemplo, ya
no es todo face to face, como dicen acá, ¿no? Hay mucho que tiene que entregar en cuanto al mensaje virtualmente. Entonces, hablando del tema, creo que lo importante es entender el mensaje, siempre queda el mensaje y nunca llega a ser como viejo ese mensaje, pero continuamente uno tiene que adaptar a la tecnología y necesidades nuevas dentro de Pepsi. We got a question here real quick, Shane. Yeah, read the question and I can do a follow-up too. Yeah, what's the question there? So Juan David is asking, there are companies that don't use all of Lean Six Sigma's tools, and they basically do, the documentation for the reports. So, what's the best way to advance project, continuous improvement projects from your? We do Lean Six Sigma at Pepsi, and I will tell you, the way we train people, 90% of what we do is lean. Just simplified processes, taking the waste out of a process. But the true root cause analysis, deep dive statistics type projects, I don't think we do enough of. I agree. Okay, yeah. Buena pregunta, que él dijo que la gran mayoría, 90% de los proyectos son lean y como procesos simplificados. Entonces, lo que él cree es que, pues siendo experto, creo que es un poco obvio, ¿no? Que le gustaría mucho más como hacer proyectos mucho más profundos y eso sería importante si se puede. Pero al fin y al cabo, actualmente la gran mayoría siguen Lean Six Sigma. And then Maria Fernanda is asking, what is your experience about sustainability of great question, of the results, right? You work on projects for a short time, but you're not able to sustain sort of the improved level that you first started off with. That's job security. You can keep working the same project each year, right? Eso parece malo, pero eso es muy bueno porque siempre uno tiene un trabajo bien seguro, ¿no? Siempre tiene que mejorar las cosas. That is the challenge. And what we do, certainly we have, try to, have validation as part of your project structure, 6-month check-ins, reviews with finance. And I think the other part of that is being realistic about savings. We tend to over promote projects, and that's what's hard to sustain when I'll just speak to that and I'll add more. Yeah, so que es muy importante validar los resultados, que ellos normalmente hacen como un chequeo después de 6 meses para asegurar que las cosas van bien, también con finanzas. Y si el ahorro que ya habían hablado o garantizado que sí es verdadero, ¿no? Y eso pues son varias partes de la compañía involucrado en el tema, pero a la vez hay que ser realistas, ¿no? Que no todo el mundo va a estar de acuerdo y que uno no puede garantizar y promocionar el tema
pues sin por lo menos garantizar validación de los resultados. All right, so another question here. Let's see here. When you use tools that las personas que okay. So when you're using a tool that causes an effect, people participating on the team don't always give you the real, I don't want to say the truth, but they're not always forthcoming, let's say, because they're going to be exposed and you know, they're going to look bad basically because you know, there's errors that have been made. So how are you able, or what advice would you give to sort of achieve like a sincere, honest, you know, conversation, or you know, for them to give you the real lowdown, let's say, on what's going on? My experience is we have to focus on the process and take the emotion away from it. You know, when we talk about a process delivering outputs and having inputs, you know, you first of all have to remove the personalities and say, as a group together, how can we step away and identify opportunities? So to me, it's that separation, and you have to do that as a facilitator. Okay. Yeah, que esto, por difícil que sea, hay que enfocarse en el proceso, ¿no? Entonces, lo primordial es el proceso. Y lo mejor es quitar todo que pueda, como las emociones de la gente, y él dice como quitar personalidades y trabajar y pensar en grupo, ¿no? Entonces, yo me imagino eso es difícil, pero la idea es que uno busca una oportunidad de ahorros y no enfocarse en la gente o el culpable, que digamos, pero más que todo enfocarse en el proceso como un grupo buscando ahorros en X proceso. Excellent, excellent. Let's see here. So could you give us, Shane, maybe some, you know, like I said, some sort of a funny story and a not so funny story of, and I think, you know, sort of like we mentioned before, mixing in sort of the cultural element and sort of what worked or what you ran into in your experience. Entonces, la pregunta es si él nos puede dar unos ejemplos o cuenticos que digamos en diferentes culturas y regiones geográficas en los cuales sí funcionó bien y en uno no funcionó pues muy bien, que digamos. When we trained 8 years ago, our black belt training, we included LATAM, South America, United States, Canada. We had a very diverse group. And so as we started class that first day, everyone sat in their sections and there was no interaction. And so before I started teaching, I just stopped and said, well, can everyone just get up and go and say hello to someone? Mm-hmm. So that was day one. Mm-hmm. And then day two, we would stop, you know, right before we started the class, I would say, will you go over and say hello to someone you don't know? I'll let you interpret that and then I'll tell you. Yeah, more. So I'm going to compliment you here. Eso a mí me parece pues una muy buena idea. Entonces, hace 8 años, cuando arrancaron el entrenamiento de Black Belt,
pues una mezcla de varias culturas canadienses, gringos, Latam. Entonces, how many people were there, Shane? 20. So, había como 20 personas y pues gringos con los gringos, latinos con latinos, canadienses con canadienses y pues no hubo una interacción. Entonces él dijo que bueno, antes de arrancar, pues vaya a presentarse a alguien que pues desconocido. Entonces esto empezó como como él había hablado antes, ¿no? De cómo trabajar en grupo en lugar de individuales y culturas. Aunque pues todos los latinos iban a Latinoamérica y los de Estados Unidos pues en las plantas de Estados Unidos, pero de todas maneras este grupo ya en el entrenamiento, la idea era como mezclarlos al principio para mejorar el entrenamiento. Keep going. So we did that day 1, day 2, day 3. We said get up and say hello to everyone in the morning. And now you have some people, you know, with the kiss, some people with one kiss. The Canadians coming in with a handshake. It was very awkward. And but we would start that. We would have 2 lines and people greet that morning. Day 4, day 5, that was always our routine. Uh-huh. And then the second week we did that. To the last day, I was into my teaching, and you know I hadn't stopped for the greet, and we're 30 minutes in, and someone raised their hand and said, "Well, can we not do the greet?" And it just became a routine that everybody embraced, and we had so much fun. But that was the power of it. Yeah. Yeah, so eso es interesante. Yo me imagino que todos acá pues han de pronto ido a otro país o a conocer otra cultura. Y eso es chistoso eso, porque eso me pasó a mí como gringo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que cada día, el tercer día, cuarto día, ya tenía como una rutina de presentarse a alguien pues no conocido. Entonces, pues el latino con el besito del cachete y el gringo como más formal, pues dar la mano, canadienses también, unos con un besito, otros países con 2 besitos. Y ya como a la segunda, tercera semana, era como costumbre, eso, la primera cosa, a arrancar el entrenamiento. Entonces, Shane me dice que llegó como en 20 días de entrenamiento y él se le olvidó hacerlo y después de 30 minutos alguien pues subió la mano y pregunté pues ¿qué pasó? Entonces, lo chistoso pues para mí es que ya había como formado una cultura del grupo que ya estaban acostumbrados a eso. Y cuando no pasó, ya estaban como preocupados. Excellent. Got anything else? Oh, good. Lots of stories. Mucho cuento. You know, one experience I had, I was teaching at a glass manufacturer, and their vice president of manufacturing was in the class. And I'm teaching statistics. And I'm teaching charts, residuals. For the whole 45 minutes, I'm teaching all the statistics, and I'm very proud that I did a great job. And then this vice president raised his hand, and I'm thinking he's going to compliment me. So, yeah. Entonces, él estaba dando una clase de entrenamiento en un fabricante de vidrio y el vicepresidente estaba asistiendo en asistencia en la clase y Shane pues es un duro de la estadística, entonces tenía pues todos los números y las explicaciones de los números
y la presentación y por 45 minutos él estaba pues bien orgulloso de un trabajo muy bien hecho y pues subió la mano el vicepresidente. And what happened? He said, so what? And I paused and I said, what do you mean, so what? I think you're impressed with all the numbers and, all the tools we're teaching. He said, no, so what? And I said, what do you mean? And he said, so how does this apply to me? How does this help me in my processes? How does this help us run better? And we had a good discussion there. And it always is something I've remembered. Everything we do and everything we teach, you always think about what's the so what? How does that tie to everybody's processes? How does it tie to what they're working on? And I've always remembered the so what since that point, Yeah, eso fue un teaching moment, I guess. Entonces, Shane, pues, con toda la presentación, estaba esperando que le echara flores por su trabajo bien hecho. Y el vicepresidente dijo, bueno, gracias, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Eso cómo me ayuda a mí y a mi compañía y mi responsabilidad dentro de esta compañía? Porque, pues muy lindo toda la presentación y los numeritos, pero cómo se puede aplicar toda su presentación a nuestra compañía y nuestros procesos. Entonces, Shane dice que aprendió mucho. How long ago was that, Shane? 20 years? 10 years. Hace 10 años. Entonces, Shane dijo que aprendió mucho de esa discusión que tenían después, porque cada vez que está dictando una clase, ya está pensando en esto. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo puedo aplicar esta información y el mensaje directamente al proceso y a la gente y sus responsabilidades y procesos de su trabajo? Excellent, excellent. Let's see here, we got another question. What are the pillars for PepsiCo for culture and operational excellence? And what are the values for creating a culture of operational excellence? And hello from Lima, Peru. Yeah. I think about operational excellence, that's just having discipline and focus around delivering something of value. And to me, that's like spokes of a wheel. You have to have a good quality systems, safety, and certainly, operational. So all these spokes, have to work together, so that's the first thing, when I think about what operational excellence is. Ok, para él, la excelencia operacional, lo importante, uno, es la disciplina y también un enfoque total. Y al fin y al cabo, la idea es entregar valor, ¿no? Entonces, hace una comparación con una rueda, ¿no? Que todo conectado y trabajando como equipo, como una rueda, ¿no? El eje, la rueda, todo conectado, porque si uno no tiene esto, pues uno no puede llegar a ese nivel de disciplina y enfoque. Excellent. And so I didn't answer all the questions. So what was the rest? So what are some of the values? What are some of the values you see are important for creating that culture of operating? Yeah. So like within Pepsi, we have 3 pillars: stronger, better, faster, and everything we do should be working on those 3 pillars of delivering
product to the customer faster, producing things better within ourselves and being a good, corporate partner, doing sustainment and so on. Those are the values, but within that, I just think we always have to have a common purpose in delivering good, valued product. And then again, everybody has that common goal. That's to me is the critical element of whether we're all working toward a common goal of sales or not. I'm sorry, I just missed the last one. Stronger, better, and the last one was? Faster. Okay. So, listo. En PepsiCo, en cuanto a los valores, ellos tienen como los tres pilares son lo siguiente. Que más fuerte, 1, 2, mejor, y 3, I just lost the last one again, I'm sorry. Faster, is that it? Más rápido. Entonces, más rápido, más fuerte y mejor. Son los valores. Pero al fin y al cabo, para él, el enfoque y el propósito, al final, el resultado es productos de valor, ¿no? Que uno tiene que crear productos que de verdad tienen un valor verdadero. Y los valores, esos tres son importantes, pero el resultado de esa cultura es producir esos productos de valor. So we got another one from Carrie Lynn. Si uno quiere vender la idea de arrancar a implementar Lean, ¿cuáles son las herramientas que uno usaría para enseñar a la gerencia aceptar mejoramiento continuo? I think for Lean, I think obviously being able to map a process and illustrate all the interactions and create one picture of a process is number one. And then 2, I think really defining value versus non-value added. And it's so revealing to look at how much what we do is non-value added. And I think being able to illustrate that are probably the 2 best Lean tools to start. Yeah, excellent. So en cuanto a Lean, para él lo primordial es crear un mapa completo del proceso y lo que uno quiere hacer, ¿no? Para que todos tengan una foto o algo visual que pueden ver, ok, estamos arrancando acá y mapear, digamos, todo lo que uno quiere hacer con Lean. Pero segundo, lo importante también es como diferenciar entre valor agregado y no valor agregado. Entonces, esa definición y concordancia entre el grupo es clave, porque James dice que muchas veces hay mucha cosa de valor no agregado que vuelve como enfoque, y la idea obviamente es tener todos de acuerdo en que cuál sí de verdad es valor agregado para el mapa y el proceso de continuo. I think Lean gets a bad name sometimes. People think Lean is cut, do more with less. I think Lean is different. Lean's more about defining where we create value, defining value added activity, and then organizing your resources around that. It's more of a, I'd say glass half full versus glass half empty mentality, but Lean's not about cut.
Lean's about finding and driving value. Excellent. Él dice que muchas veces uno escucha la palabra lean y la mentalidad o la interpretación de la palabra es cortar, cortar, cortar. Y no, nos toca hacer mucho más con mucho menos. Y lamentablemente, pues en muchas compañías, eso es la mentalidad de la gente, pues no muy acostumbrado o con poco conocimiento de Lean. Pero al fin y al cabo, la clave para Lean es, como había hablado antes, ¿no? Es definir cómo vamos a de verdad crear valor y valor agregado comparado con no valor agregado. Y ya con eso definido, la idea es organizar los recursos alrededor de esos procesos y esas metas. Y al fin y al cabo es ser como optimista con la mentalidad en lugar de eso de cortar, cortar, cortar y más que todo como aguantar hacer más aunque tengamos menos, que eso no es la idea. La idea y lo clave es definir exactamente cómo vamos a crear valor y ya con esa definición, pues organizar los recursos ya enfocado en eso. Let's see here. Okay, so let's have another. Oh, you mentioned statistics. So we know you focus a lot on statistics. What would you say to those that find statistics of little use or are boring? Que sabemos que Shane es un gran fanático de las estadísticas. ¿Qué dirías a la gente que no cree mucho en la estadística, que no sirve mucho y que es como un tema aburrido? Well, statistics can be boring. And I know the first time I took statistics, I did a terrible job. I failed the class. Yeah, you're not alone. But what I learned is the difference between applied statistics versus just theoretical statistics. And applied statistics always has a practical question that you're answering, and you're tying it to any kind of problem you're solving. So there's a difference between applied statistics versus theoretical. We'll start with that. That's funny. So, igual que yo, Shane no le fue muy bien en su primera clase de estadística. Yo en economía y él en ingeniería. Y digamos la verdad, es que puede ser, y muchas veces sí es un tema bastante, pues, aburrido, ¿no? Pero al fin y al cabo es importante diferenciar entre la teoría con estadísticas y la estadística aplicada. Entonces, la idea es como mostrar a la clase o el entrenamiento que puede ser un tema, pues, como cansón que digamos, pero al fin y al cabo, si tú puedes mostrar cómo se puede utilizar y aplicar las estadísticas al proceso, ya uno puede tener pues mucho más gente ya en el grupo ya de acuerdo y concordancia a través de las estadísticas. Excellent, excellent. Okay, so we wanted to get to this one as well here. So a common complaint for those working on productivity projects is, we discussed this before, the lack of support from leadership.
It doesn't allow a common culture to be created. So what's your advice for those working in lean that don't have the support of management, upper management, and how can this be overcome? Que todos que trabajan en proyectos de productividad siempre manifiestan que hay la falta de apoyo, de liderazgo en las organizaciones, que muchas veces no permiten crear cultura ni avanzar. ¿Y cuáles son las sugerencias de Shane o tips para esa situación? I think sometimes we have to manage up. When we say manage up, our leadership likes to look good, right? And we, sometimes need to make our leadership look good. And the way we do that, I had a person tell me recently, I was saying, not many people are attending this meeting, not many people are going to this review. Why not? He said, well, obviously it's not value added. It's not driving value. If people aren't coming, you're not bringing value. So I think what we have to do is when we have good projects, we have a good process, we have to continue to elevate that and to our management and senior leadership and let them really embrace it and almost own it. And then if it's good, then I think that support comes. But sometimes it is a bottoms up approach of selling value. Entonces, muchas veces uno tiene que manejar el tema desde abajo hacia arriba. Y creo que todos que hemos trabajado con compañías grandes o dentro de compañías grandes saben que el gran jefe le fascina lucirse, ¿no? Y un gerente quiere lucirse frente a su jefe o los accionistas. Entonces, dice que tuvo como una experiencia en lo cual pues hay una reunión sobre Lean y había como poca asistencia. Entonces la pregunta es que ¿por qué hay pues una asistencia tan bajita? Y le contestaron pues no tiene valor. Entonces no hay asistencia en las reuniones y participación en el tema porque no ven el valor. Entonces, gran parte del trabajo de él es como convencer a los gerentes desde abajo hacia arriba y cuando ellos ven el valor agregado del proceso y lo que están haciendo con Lean, que ellos ya quieren ser dueños del tema y dueños del éxito del proyecto. Yeah, excellent. Shine is top down and up down. True. Excellent. Okay. Let's see here. So, what advice would you give to people working in continuous improvement and productivity? Both those that have been in worked in that area for years, as well as those just starting out. La pregunta es ¿cuáles son los consejos que les darías a la gente que pues dedicados a mejoramiento continuo y la productividad, tanto los que llevan años en el tema y los primíparos que ya están empezando en su carrera? Yeah, this is a good example for me. I think, sticking to your foundation of understanding an aptitude to improve, that's what's good. What I've learned is to appreciate the talents of people that you work with, newer folks who have such a good grasp of technology. I'll give you an example.
when the pandemic started just 2 years ago, I thought we were done. We couldn't train anymore. We couldn't go to plants and do projects anymore. I thought that was it. And then we started bringing in the talents of how to do things virtually, how to interact with different programs, video, things that it just changed the game. It got me excited again. That's an example. I'll add more, but that's Yeah, que el enfoque tiene que ser esa mentalidad de como habíamos hablado al principio, ¿no? Que buscar cómo mejorar, cómo se puede mejorar el proceso o el producto y buscar ese valor. Y Shane dice que él ha aprendido a apreciar el talento de gente, la gente nueva en el tema, ¿no? Que la tecnología ha cambiado mucho. Alguien de 22 años, por ejemplo, pues tendría más conocimiento de mucha tecnología que él. Y cuando llegó la pandemia, Shane pensó que como el tema y sus proyectos en diferentes plantas, que ya olvídelo, estamos muertos, porque ya no podemos ir a visitar las plantas, interactuar con los que encargados de los procesos, y que ya llevamos por ahí 2 años en el tema y él aprendió que sí se puede, ¿no? Que ya hacen mucho virtual y las cosas cambian, pero al fin y al cabo, pues ya se puede entregar los resultados y su trabajo de él virtualmente, y muchas veces eso con ayuda de los que están arrancando en el tema. ¿Ya? Bueno, creo que ya llegamos casi a la hora. Hay más algunas preguntas o temas que no hemos, o preguntas que alguien tiene para Shane. Right at the bottom here. Mientras que piensan preguntas para Shane, pues primero voy a agradecerle a todos los asistentes, agradecerle también a Jonathan por estar aquí moderando este evento. A Shane, thank you for adding so much value to us. You're always welcome here to speak and to give all your knowledge to us. It is amazing hearing you out and super fulfilling to have you here. So thanks a lot, and I hope that we have you here again. Y Well, mientras que piensan, lo siento, mientras que piensan preguntas, les voy a dejar aquí un link para que por favor nos den su opinión sobre este evento y nos den pues cosas que podamos mejorar, ya saben, con la mejora continua para preparar siguientes eventos para ustedes y también pues tener mucho contenido de valor en nuestra comunidad. Go ahead, Shane. yeah, I welcome any continued questions or communication, after this meeting. I love talking about my experiences. So if anybody wants to contact me with other thoughts or questions, please let's send them my way. Ya, que mil gracias por la participación, que Shane puede hablar sin parar del tema. Entonces, si tienen alguna pregunta más, con gusto lo puede escribir, y mil gracias por asistir. Yeah, excellent. Sounds good. Yeah, no. Perfect. I think we'll leave it there then. Pues muchas gracias de nuevo a todos. Ya tienen el correo electrónico de Shane. Si tiene más preguntas o algo como pregunta más enfocado, con gusto le escribe, y porfa haga el famoso clic en el link que les dio Juan, porque siendo una presentación sobre Lean y mejoramiento continuo, pues siempre nosotros también queremos mejorar continuamente. Listo. Bien, gracias por su asistencia y buenas noches entonces. Thank you all. Gracias, Jonathan. Thank you, Shane. All right, Yeah, thanks. thank you all very much. Appreciate it. Have a good night, everybody. Gracias a todos, que estén bien. Take care. Thank you, Juan.